familiarizado con la visión de este profesor, porque en la vida anterior, su hermano menor lo miraba con este tipo de ojos, eran una especie de ojos de odio, pero había un rastro de amor en estos ojos de odio. Esto hizo que Julian fuera un poco increíble. Me temo que no es que el profesor sea un poco esquizofrénico. ¿Cómo es posible que los ojos de alguien estén llenos de dos emociones tan complicadas y extremas y todavía miren a la misma persona? Además, dado que Harry ha estado viviendo en el mundo Mogel, no debería tener ningún enredo con profesores en el mundo mágico, lo cual no es nada mágico. El profesor parecía haber notado algo, sus ojos ya no miraban a Harry, sino que se volvieron hacia él, y la mirada hacia él era mucho más simple, solo disgusto. Julian no sabía cómo lo había ofendido, pero el otro es el profesor, por lo que Julian retractó activamente su mirada. Después de un rato, Julián sintió que su visión desaparecía, por lo que levantó la cabeza para observar nuevamente el asiento del profesor. Julian observó que un profesor que llevaba turbante parecía tener algunos problemas, porque cuando Julian miró la parte posterior de su cabeza, sintió débilmente como si alguien lo estuviera mirando. Al igual que el profesor también tenía un par de ojos mirándolo fijamente en la parte posterior de su cabeza. Como si se diera cuenta de algo, el profesor de repente giró la cabeza y miró hacia aquí, como si quisiera encontrar a la persona que lo estaba mirando hace un momento. Julian siente que algo anda mal con este profesor, pero Julian no tiene muy claro el problema. Percy, ¿quiénes son los dos profesores sentados allí? Julian le preguntó a Percy, que estaba sentado frente a él. Oh, dijiste que esos dos, son el profesor Snape y el profesor Lodge, nos enseñaron pociones y defensa contra las artes oscuras respectivamente. El profesor Snape es muy estricto, nadie lo ha visto sonreír, todavía es el jefe de la casa Slytherin. En cuanto al profesor Quirrell, es amable pero tartamudea, respondió Patsy. Bueno, ahora Julian sabía por qué el profesor Snape lo miraba con disgusto, después de todo, acababa de abofetearlo. Después de que todos terminaron de comer, Dumbledore se puso de pie y luego les dijo a todos en el pasillo: tengo algunas palabras que decir después de comer y beber. En primer lugar, está prohibido entrar al bosque prohibido. Hay muchas cosas con las que tienes que lidiar. No hay ninguna bestia, y el pasillo del cuarto piso tiene prohibido entrar este año. Si no quieres morir trágicamente, será mejor que no lo intentes. Finalmente, cantemos juntos nuestra canción de la escuela. Después de todo, con un movimiento de su varita, apareció un pasaje de la letra en el pasillo y Julian notó que el rostro del profesor Snape estaba un poco feo. Finalmente Dumbledore gritó: siempre debes recordar el lema de nuestra escuela, no molestes al dragón dormido. Las últimas 4 palabras fueron gritadas por todos los presentes. Después de gritar el lema de la escuela, todos regresaron a sus dormitorios bajo el liderazgo de los prefectos de cada universidad. El dormitorio de Gryffindor estaba en el 8º piso de la torre de Gryffindor, y todos subieron al 8º piso con dificultad, principalmente porque estaban llenos. Siguieron a Percy al salón y entraron al dormitorio según los arreglos de Percy. Luego todos jugaron un rato en el dormitorio y se quedaron dormidos uno tras otro. En el sueño, Julian volvió a la pradera, el unicornio todavía estaba allí y la voz familiar todavía estaba allí, pero esta vez era diferente: vamos, ven, búscame, estoy esperándote. En el sueño, Julián intentó desesperadamente escuchar el contenido de la voz, pero no pudo oír con claridad. Al final Julián solo pudo darse por vencido y seguir durmiendo. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 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 16 capítulo 16 Animagus hace 642 días. Temprano a la mañana siguiente, Julián se despertó y comenzó a pensar en el sueño de la noche anterior. Siguió diciendo que no era el momento.
Cuando llegó a Hogwarts, se convirtió en ven a buscarme. No puedo deshacerme de la relación. Quizás esté en el bosque prohibido. Debería encontrar algo de tiempo para ir al bosque prohibido a echar un vistazo. En cuanto a lo que dijo Dumbledore, el bosque prohibido era muy peligroso y a los estudiantes no se les permitía ir allí en privado. Julian simplemente sonrió y no dijo nada. No provoques problemas, ni siquiera los hermanos Weasley saben cuántas veces han completado la tarea de 7 dentro y 7 fuera del bosque prohibido, y mucho menos él, que es comparable a un mago de élite, y además, todavía tiene los ojos ensangrentados, que no pueden ser derrotados. Puedes huir. Julian se frotó los ojos, se levantó bostezando, despertó a Harry y Ronald que aún dormían y Julian se arrastró hasta la sala común. La sala común es un lugar donde pueden quedarse tanto niños como niñas, y es un puente que conecta los dormitorios masculinos y femeninos. Al pensar en esto, Julian pensó en las ridículas reglas de Hogwarts. A los niños no se les permite entrar al dormitorio de niñas, y las niñas pueden entrar y salir del dormitorio de niños a voluntad. ¿Estás seguro de que no eres sexista? Oye, voy a voltear la mesa, realmente volteada. Por muy enojado que esté Julian, las reglas no cambiarán, así que felicidades, felicitaciones, felicitaciones. Mirando a Hermione que estaba preparando seriamente los libros de texto en el escritorio, Julian expresó que no entendía por qué Hermione hablaba tan en serio. Libros o algo así, no es algo que se puede recordar después de leerlo una vez. Bueno, Julian con los ojos ensangrentados está tan hinchado. Pensando eso, Julian se acercó a Hermione, se sentó junto a Hermione, oliendo el pequeño olor del cuerpo de Lolita. Bueno, es realmente fragante. Buenos días, Hermione, ¿qué estás mirando, tan en serio? Preguntó Julián casualmente. Al escuchar voces repentinamente provenientes de su lado, Hermione obviamente no estaba preparada e inconscientemente se escondió a un lado, pero Hermione ignoró que se trataba de un sofá individual y no había mucho espacio, por lo que Julian se sentó en los apoyabrazos a ambos lados del sofá. Hermione, que estaba a punto de esquivar hacia un lado, estuvo a punto de caer al suelo tan pronto como no pudo quedarse quieta, pero Julian, con vista rápida y manos rápidas, agarró la mano de Hermione y la atrajo hacia él, y él se sentó en el cojín del sofá superior. Los dos estaban uno al lado del otro como si fueran pareja. Hermione no pareció recuperarse del shock por un tiempo, y Julian la agarró así sin más. En ese momento, llegó una voz frívola: verás, amigo, estos son los dos pequeños. Lo que Maureen y yo vimos fueron estos dos pequeños. Julian y Hermione miraron al mismo tiempo y vieron a 4 chicos mayores parados frente a ellos, comenzando con el chico de la pareja que Julian y Hermione conocieron en el tren. Julián recordó que parecía llamarse Paul. Buenos días, mayores, saludó Julian. Hermione todavía estaba en espera. Buenos días, pequeño, tu nombre es Julian, ¿verdad? Estuviste tan genial anoche. Debes ser la primera persona en hacer esto sin ser castigado desde que se fundó la escuela. Si fuera yo, supongo que me habrían encerrado. ¿Por qué estás saliendo con tu pequeña novia? La sala común no es un buen lugar para una cita. Necesitas que un estudiante de último año te presente algunos buenos lugares para una cita, para que nadie te moleste. Poe dijo con entusiasmo. Al escuchar las palabras, pequeña novia, y cita, Hermione pareció haber recobrado el sentido y le lanzó una bofetada directamente a la cara de Julian. Luego guardó los libros sobre la mesa, dijo adiós pervertido y se fue, aparentemente para desayunar. No es necesario ahora, mayor. Julián sonrió irónicamente. Paul sonrió torpemente y dijo, eso parece. Luego se escapó con sus amiguitos. Antes de que Harry y Ronald bajaran, Julian le dijo a la cara curado como siempre. Después de que Harry y Ronald bajaron, los tres fueron juntos a la cafetería.
Con una vista y una memoria magníficas, Julian llevó suavemente a Harry y Ronald al pasillo para desayunar. Cuando llegaron al pasillo, encontraron que muchas personas ya estaban desayunando en el pasillo. Cuando los tres se sentaron, aparecieron frente a ellos 3 platos vacíos y 3 vasos vacíos. Julián fue el primero en decir al plato y al vaso vacíos: huevos fritos y tocino frito, un vaso de leche tibia. Al instante aparecieron platos y vasos con lo que Julián había pedido. Ronald y Harry pidieron su propio desayuno al igual que Julian y comieron. En ese momento, hubo una explosión de discusión detrás de ellos 3. ¿Ves a ese chico? ¿Cuál? Es el de la izquierda con el pelo rojo. Mira la cicatriz en su frente. Él es Harry Potter. Entonces, ¿viste al de la derecha con el pelo rojo? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué estabas haciendo ayer durante la ceremonia de selección, fuga? El otro niño sonrió avergonzado y dijo: ayer estuve muy distraído durante la ceremonia de selección. Cuando me di cuenta, todos ya estaban aplaudiendo y luego empezaron a comer de nuevo. No tuve tiempo de preguntar. Realmente te admiro, ese chico es quien cambió la voluntad del sombrero seleccionador. Oh, estás hablando de él. La conversación detrás de ellos continuó hasta que los 3 terminaron de comer. Obviamente, los 3 no se habían dado cuenta de que sus problemas apenas habían comenzado. En las próximas semanas, no importa dónde estén Julian y los 3, siempre habrá muchos pequeños magos curiosos a su alrededor, a veces cuando los 3 coman, a veces cuando los 3 estén en la biblioteca, a veces incluso cuando los 3 fueron al baño. No fue hasta unas semanas después que la curiosidad de los pequeños magos se disipó mucho. Los 3 volvieron a la vida normal. Por supuesto, todo es para más tarde. Línea divisoria. Los 3 que desayunaron caminaron lentamente hacia el salón de transformaciones bajo el liderazgo de Julian. Cuando los 3 llegaron al salón de transfiguraciones, no había nadie en el salón, solo un gato atigrado estaba sentado en el podio, por lo que los 3 eligieron un asiento junto a la ventana. Al mirar al gato atigrado en el podio, Julian sonrió y se puso las lentes de contacto que habían preparado, y luego usó los ojos de la rueda de sangre para observar al gato frente a él. Verifiqué que las lentes de contacto blandas se fabricaron en 1964 y se inventaron en 1991, por lo que la tecnología de las lentes de contacto básicamente debería tomar forma. La técnica Animagus es realmente milagrosa, no hay ningún defecto en mi círculo sanguíneo, como si fuera un gato real. Si el patrón al lado del ojo del gato es el mismo que el de los lentes de la profesora McGonagall, lo habría creído. Entonces Julian le preguntó a la profesora McGonagall: profesora McGonagall, si empiezo a practicar Animagus a partir de ahora, ¿cuánto tiempo me llevará? Julian, ¿por qué estás loco? La profesora McGonagall aún no ha venido. Ronald le dijo a Julian sorprendido. Incluso Harry miró a Julian con asombro y luego asintió, obviamente de acuerdo con las palabras de Ronald. Julian los ignoró, pero siguió mirando al gato atigrado sobre el escritorio. Harry y Ronald miraron a Julian, quien había estado mirando al gato atigrado en el escritorio y ignorándolos, por lo que también miraron al gato atigrado en el escritorio junto con Julian. Después de un rato, como si se diera por vencido, el atigrado saltó del escritorio y gradualmente se transformó en la profesora McGonagall en el aire. ¡Wow! Al mirar a la profesora McGonagall frente a ellos, Harry y Ronald obviamente quedaron atónitos. Señor Gullis, ¿cómo se dio cuenta de que yo era el gato? McGonagall miró a Julian con una sonrisa en su rostro. Oh, profesora McGonagall, una vez leí sobre los animagos en un libro, así que sé que los magos conservarán algunas de sus propias características físicas cuando se conviertan en animagos. Tu atigrado tiene patrones al lado de los ojos que son el mismo patrón que tus gafas, así que estoy haciendo algunas conjeturas descabelladas. Resulta que, obviamente, acerté.
Julian vio regresar a la profesora McGonagall con una sonrisa en el rostro. Observación muy cuidadosa, suposición muy audaz, creo que debería darle 10 puntos a Gryffindor. La sonrisa de la profesora McGonagall se hizo más obvia. Señor Boolis, ya que ha leído la información sobre Animagus, creo que debe saber que Animagus no solo requiere que el practicante tenga una base de conocimiento profunda de la transfiguración. También debe haber una capacidad detallada de control del poder mágico y una gran cantidad de base de poder mágico. Según tu desempeño en la ceremonia de clasificación, creo que solo tienes la capacidad de controlar el poder mágico en uno de los 3 elementos que cumple con los requisitos. La acumulación de poder mágico lleva tiempo y creo que, señor Gullis, deberá esperar hasta el 5º grado antes de poder aprender Animagus. Dijo la profesora McGonagall. No creo que tome tanto tiempo, profesora McGonagall. Alguien me dio una botella de poción de encantamiento antes de que comenzaran las clases. Mi poder mágico ha alcanzado el nivel de un mago adulto. El profesor Dumbledore puede probar esto. Estaba en la poción de mejora mágica tomada bajo la tutela. Dijo Julián con confianza. Al mirar al confiado Julian frente a él, la profesora McGonagall se quedó atónita por un momento y luego dijo, puede quedarse después de clase, señor Boolis, creo que podemos tener una buena charla. Después de terminar de hablar, la profesora McGonagall ignoró a Julian y se giró para subir al podio. Porque en ese momento, los pequeños magos ya habían entrado uno por uno. Después de sentarse, Ronald y Harry interrogaron inmediatamente a Julian. Profesora McGonagall, ¿qué es esa magia? ¿Podemos aprender esa magia llamada cenizas?, preguntó Ronald emocionado, y Harry también miró a Julian con interés. Es Animagus Ronald, pero esta técnica es demasiado temprana para ti. También has escuchado lo que dijo la profesora McGonagall. Requiere condiciones muy estrictas. Incluso los requisitos de poder mágico más simples no pueden ser cumplidos por ti. Por casualidad, obtuve una botella de poción mágica para lograr el poder mágico que necesita, por lo que debes esperar hasta el 5º grado honestamente, después de clase, hablaré contigo en detalle más adelante en el dormitorio. Julian terminó. Luego abrió el libro de texto. De mala gana, Ronald y Harry solo pudieron abrir sus libros de texto y prepararse para la clase. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 17 capítulo 17 clase de pociones hace 642 días. Durante la clase, la profesora McGonagall les dio una cerilla y les pidió que la convirtieran en una aguja antes de que terminara la salida de clase. Julián tuvo éxito de inmediato, porque cambió innumerables veces durante las vacaciones de verano. Mirando al ya exitoso Julian, la profesora McGonagall felizmente le agregó 5 puntos a Julian. Sin embargo, la profesora McGonagall estaba obviamente encantada. No todos eran tan buenos como Julian y solo Hermione pudo cambiar el partido hasta el final de la clase. Esto hizo que el rostro helado de la profesora McGonagall se derritiera un poco. Para permitir que los jóvenes magos dominen esta magia de transformación básica, la profesora McGonagall asignó un trabajo muy largo y una tarea de práctica. Por supuesto, la tarea de Julián estaba exenta. Arriba. Después de clase, Julian siguió a la profesora McGonagall a la oficina del profesor. La profesora McGonagall se acercó al escritorio y sacó del cajón un tomo y un cuaderno que parecía un poco amarillo. La profesora McGonagall le entregó estas dos cosas a Julian y le dijo, Julian, esta es la explicación detallada de Animagus, estas son las notas que tomé cuando estaba estudiando Animagus. Sé que incluso si te detengo, no dejarás de aprender esta magia, pero tengo que recordarte, Julian, Animagus es una magia muy peligrosa,
Puedes aprender estos conocimientos teóricos, pero prométeme que nunca lo intentes solo, debes practicarlo con mi compañía y no debes revelar estas cosas a otros estudiantes para que las vean, ¿puede prometerme, señor Gullis? Dijo la profesora McGonagall muy en serio, y por la forma en que llamó a Julian, se puede ver cuánto se toma este asunto en serio. Después de hacer una promesa solemne, Julián salió del despacho del profesor con dos cosas. En lugar de regresar al salón, Julian fue directamente a la biblioteca, encontró un lugar tranquilo y comenzó a leer libros y notas. Debido al ojo ensangrentado, Julian rápidamente anotó el contenido del libro. Luego comience a comprender el contenido del libro poco a poco frente al cuaderno. Entre los libros que Julian compró en el callejón Diagon estaba el libro sobre transfiguraciones, que le dio una sólida base teórica. Julián, que había estado estudiando todo el tiempo, incluso se perdió el almuerzo. Cuando se dio cuenta, la clase de encanto de la tarde ya había comenzado. Julian voló hasta el salón de encantamientos, se disculpó con el profesor Flitwick y caminó hacia el asiento vacío que Harry y Ronald le dieron. En esta clase, el profesor Flitwick no enseñó ninguna magia avanzada, pero enseñó a los jóvenes magos cómo usar las varitas correctamente. Después de todo, este año hay demasiados magos jóvenes nacidos de muggles. Después de clase, Harry y Ronald le preguntaron a Julian qué estaba haciendo e incluso se perdieron el almuerzo. Julián no entró en detalles, solo dijo que fue a la biblioteca a leer un libro. De esta manera, Julian comenzó a moverse por el dormitorio, la biblioteca y el aula todos los días, viviendo una vida plena y regular. La frecuencia de ese sueño también es cada vez mayor. Julian planea aprender sobre animagos antes de Navidad y luego ir al bosque prohibido para explorar y ver qué hay en el bosque prohibido. Pronto era viernes y hoy era el día de la clase de pociones. A diferencia de la mayoría de los Gryffindors, Julian no mostró una expresión triste. La aversión del profesor Snape hacia los Gryffindors se ha rumoreado durante mucho tiempo entre los magos jóvenes, por el contrario, estaba muy emocionado. Debido a la botella de poción de encantamiento, Julian estaba bastante interesado en las pociones. En el caldero chorreante, además de transformaciones, Julian fue el que más estudió pociones. Él mismo también intentaba a menudo practicar pociones de refinamiento, todas las cuales eran pociones muy simples, por lo que lo logró. Y ha estado aprendiendo la farmacología de varios materiales medicinales, y trató de preparar pociones por sí mismo, lo que realmente le permitió preparar algo, pero desafortunadamente las pociones no eran estables y podían explotar fácilmente. Julián probó muchos estabilizadores y neutralizadores pero nada solucionó el problema. Entonces, cuando Julian planeó ir a Hogwarts, preguntó a los maestros de la escuela para ver si los maestros de la escuela tenían una solución. La realidad le dio una bofetada. Le había dado una bofetada al profesor de pociones el primer día de clases, de esas que golpean con fuerza. Esto detuvo temporalmente el deseo de visitar al profesor de pociones. Y hoy por fin es la clase de pociones, tal vez sea una oportunidad. Después del desayuno, un grupo de jóvenes magos rápidamente empacó sus cosas y se dirigió al salón de clases de pociones. El aula de pociones está bajo tierra. En un aula oscura, el aula está llena de botellas y tarros. A la luz de las velas, parece aún más aterrador y extraño. Después de que los pequeños magos se sentaron, después de un rato, el profesor Snape abrió la puerta y entró, luego caminó hacia el podio a grandes zancadas y comenzó la rutina de desmontar. Aparentemente el profesor Snape tuvo éxito, como se puede ver por los rostros pálidos y asustados de los pequeños magos. Entonces el profesor Snape sacó la lista y comenzó a enrollarla. Cuando llamaron a Harry, el profesor Snape hizo una pausa y luego comenzó a burlarse de Harry. Julian se sorprendió un poco cuando vio la actitud de Snape hacia Harry. Sabía que Snape odiaba a Harry, pero lo que no sabía era que el odio de Snape por Harry había llegado a este nivel. Julian se estremeció y pensó para sí mismo,
el profesor Snape pronto me tratará como trató a Harry. Al ver a Harry, quien estaba siendo interrogado por Snape, mirarlo en busca de ayuda, Julian se quedó atónito. Maldito Harry, no me mires, tú y el profesor Snape se enamoraron y se mataron, pero no atraigas las llamas hacia mí. Como si cooperara con Harry, Snape ignoró a Hermione que había estado levantando la mano y volvió su mirada hacia Julian, y dijo en un tono como si hubiera descubierto un mundo nuevo: «Ah, Julian Woolles, el genio de Gryffindor». Snape dijo que Gryffindor era una palabra fuerte. «Wow, Ellis, responde la pregunta que acabo de hacer», ordenó Snape. Julian sonrió irónicamente, pero aún así no se ocultó. «Está bien, profesor». Luego respondió perfectamente la pregunta que fue utilizada para torturar a Harry hace un momento: muy perfecta, tan perfecta que era exactamente igual al contenido del libro. Después de que Julian terminó de responder, Snape dijo con una mirada de disgusto: «Idiota que solo copiaste libros de texto». Gryffindor dedujo un punto, porque Potter no respondió a mi pregunta. Wooly se sentó. ¿No sabes cómo sentarte después de responder la pregunta? Gryffindor. Otros 15 minutos. Julián tenía una sonrisa irónica en su rostro. Aunque sabía que Snape lo atacaría, no esperaba hacerlo tan mal. La clase de pociones continuó, pero la situación de Harry y Julian permaneció sin cambios. Incluso si Julian terminó la poción antes de tiempo, eso no cambió su situación. Hasta el final de la salida de clase, Gryffindor dedujo un total de 8 puntos, Julian y Harry contribuyeron con 6 puntos, y los 2 puntos restantes fueron aportados por Neville, porque no pudo refinar la poción de acuerdo con el estándar y provocó un accidente de enseñanza. Después de que sonó la campana de la escuela, los pequeños magos salieron corriendo, especialmente los pequeños magos de Gryffindor, que corrieron muy rápido. Después de un rato, el aula quedó vacía. Julián aún no se había ido. Lo que estaba esperando era ahora. Caminó hacia Snape, que acababa de vaciar la mesa del laboratorio y estaba a punto de irse. Julian dijo: «Lo siento, profesor, ¿puedo tomarme un momento de su tiempo? Quiero hacerle una pregunta». Snape miró sorprendido al pequeño mago frente a él. No esperaba que el pequeño mago tuviera las agallas de hacerle una pregunta después de quedar atónito. «No sé qué preguntarte con la cabeza, pero mi tiempo es limitado», dijo Snape sombríamente. Julian, que entendió lo que quería decir Snape, rápidamente le entregó el cuaderno preparado y dijo: «Profesor Snape, esta es una fórmula que descubrí por accidente cuando estaba experimentando con pociones antes de que comenzaran las clases. Su función es aumentar el poder mágico de los magos en un corto periodo de tiempo, pero los resultados del experimento muestran que las propiedades medicinales de Chamejasma japonica y Snowwheel hacen que la estructura de la poción sea menos estable y propensa a explotar. Intenté usar Daniel Stabilizer y Gabriel Neutralizer. Aunque las dos drogas son efectivas, el efecto de la droga es grande. Reducido, por lo que no se puede utilizar en absoluto. Quiero preguntar si tiene alguna buena manera de resolver este problema». Mirando al elocuente pequeño mago frente a él, y luego a la fórmula y la fórmula medicinal que le entregó, Snape se quedó atónito por un momento y luego preguntó: «¿Pensaste en esto tú mismo? Escuché a Dumbledore decir que alguna vez bebiste una botella de poción de encantamiento». «Sí, profesor, no bebí toda esa botella de poción, todavía había 2 gotas en el fondo de la botella, y me inspiré en estas 2 gotas», respondió Julián. Snape guardó silencio por un momento y luego dijo: «Encuéntrame en el salón del segundo sótano esta noche a las 8 en punto, tomaré tu cuaderno primero». Después de terminar de hablar, Snape caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando llegó a la puerta, Snape hizo una pausa y dijo: 20 puntos para Gryffindor. Después de hablar, se fue. Julian miró fijamente la espalda de Snape y sonrió con la comisura de la boca. No es tan cruel como imaginaba. De hecho,
Lo que Julian no esperaba era que la razón por la que Snape le dio puntos extra no fuera porque se le ocurrió una fórmula de poción novedosa, sino porque su fórmula inspiró mucho a Snape. Con el personaje de Snape, no admitiría que Julian fuera un gran favor, por eso le di a Julian 20 puntos por primera vez. Luego Julian empacó sus cosas y salió del salón de pociones. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 18 capítulo 18 La cabaña de Hagrid hace 642 días. Al regresar a la sala común desde el salón de pociones, Ronald y Harry salieron corriendo del dormitorio de hombres cuando Julian empacó sus cosas y estaba a punto de comer. ¿Qué hiciste? Harry y yo no pudimos encontrarte. Ronald preguntó rápidamente. Oh, tengo algunas preguntas que hacerle al profesor Snape, así que me quedé en el salón de pociones por un tiempo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo urgente para usted? Julian miró a Ronald y Harry que se apresuraban y preguntó de manera extraña. ¿Le hiciste a Snape esa vieja pregunta sobre el murciélago? Dios mío, ¿qué te pasa, Julian? Preguntó Ronald, mirando a Julian sorprendido. Es el profesor Snape Ronald, y aunque el carácter del profesor Snape es un poco inaceptable, la naturaleza del profesor Snape no es mala. En realidad, estaba muy interesado en pociones y transformaciones antes de llegar a Hogwarts, así que leí muchos libros sobre ellos y encontré muchas preguntas sobre ellos. El problema de transformaciones me lo resolvió la profesora McGonagall, y el problema de pociones, por supuesto, el profesor Snape. Julián respondió como algo natural. Realmente te encanta estudiar, dijo Ronald con un movimiento en la boca. Olvídalo. Ahora no es el momento de hablar de esto. Harry recibió una invitación de Hagrid para ir a su cabaña. ¿Vas a ir? ¿Ahora? Sí, es ahora. Harry confirmó. Está bien, espérame, dejaré los libros de texto. Julian fue al dormitorio de los chicos. Cuando los tres salieron del castillo, ya era más del mediodía. Entonces, ¿estás seguro de que no quieres comer un poco? Preguntó Julian con un sándwich en la mano, mirando a Harry y Ronald. No, creo que debe haber mucha comida en la cabaña de Hagrid. Harry se negó. Bueno, creo que te arrepentirás. Murmuró Julian después de comerse el sándwich de un bocado. Los tres llegaron a la cabaña de Hagrid y Harry llamó a la puerta. Después de un rato, la voz de Hagrid llegó desde la puerta. Espera un minuto. Abre la puerta de inmediato. Fan Fang se retira. El sonido de Fan Fang se retira. La puerta se abrió rápidamente y el enorme cuerpo de Hagrid apareció en la entrada. Buenas tardes, Harry. Dijo Hagrid en un tono muy alegre. Buenas tardes, Hagrid. Los tres respondieron al unísono. Hagrid, este es Ronald Weasley, este es Julian, debes recordarlo. Harry acercó a Ronald hacia él y lo presentó. Oh, por supuesto, ¿quién más tiene el pelo rojo así sino los Weasley? Por favor, entra. Hagrid parecía sensible al nombre Weasley. Una vez que los tres estuvieron sentados, Hagrid les sirvió una taza de té a cada uno y preparó unos muffins de piedra. Bill, Charlie, Percy, Fred, George Weasley es tu hermano, ¿verdad? Aunque era una pregunta, Hagrid habló en tono afirmativo. Sí. Ronald respondió con cierta vergüenza. Vaya, Ronald, nunca me dijiste que tienes tantos hermanos. Harry dijo sorprendido. Harry, dejaste fuera a Ginny, recordó Julian. Bill trabaja en Gringotts en Egipto, ¿verdad? Preguntó Hagrid. Sí. Respondió Ronald. Y Charlie, es un buen chico. Recuerdo que Charlie amaba mucho el Quidditch. ¿Se ha unido al club de Quidditch? Hagrid preguntó de nuevo. No, Charlie ahora está criando dragones en Rumanía.
Ronald dijo en tono envidioso. ¿Criar dragones? Aparentemente Hagrid tenía un sentimiento diferente por los dragones. Julian no tenía dudas de que si Hagrid tuviera su propio huevo de dragón, él mismo criaría al dragón. Percy Weasley es un buen estudiante, pero un poco rígido, dijo Hagrid, sin importarle que Ronald todavía estuviera aquí. Aparentemente Ronald no lo tomó en serio, pero asintió frenéticamente para expresar su acuerdo con las palabras de Hagrid. De hecho, estos hijos de la familia Weasley, excepto Bill y Charlie, Harry y Julian, se han visto e incluso comprenden algo de sus personajes. La relación entre los hijos de esta familia no fue tan buena como se esperaba. Aparte de la diferencia de edad, la brecha psicológica era aún más obvia, lo que hizo que los hermanos se dividieran en varios grupos pequeños. No son buenos el uno con el otro. Esto es fácil de ver. Los hermanos gemelos han tenido el mapa del merodeador desde hace mucho tiempo, pero ni siquiera lo han usado para mirar a su hermano. Si lo hicieran, encontrarían que Percy o Ronald tenían un hombre llamado el ratón de Peter Pettigrew, y los gemelos también han dicho que si Percy puede subir a la cima, incluso puede enviar a su familia a Azkaban. Todo es evidencia del vínculo entre los hermanos jóvenes de la familia Weasley. ¡Qué inconsistente! Por supuesto, siguen siendo hermanos ante el bien y el mal. Hermanos Fred y George Weasley, pasé la mayor parte de mi vida tratando de expulsarlos del bosque prohibido, continuó Hagrid. ¿Qué más podía decir Ronald? Solo podía seguir sonriendo torpemente. Después de charlar con los Weasley, Hagrid apuntó con sus armas a Julian. En cuanto a ti, Julian Woolles, no sabía lo que hiciste en el callejón Diagon hasta que regresé a Hogwarts ese día, chico malo, no deberías haber hecho eso, dijo Hagrid. Hagrid, Malfoy insultó a Julian el otro día con palabras duras, explicó Harry. Lo sé, solo quería decir que es demasiado peligroso para Julian hacer esto. Esa familia es terrible. Los Malfoy incluso apoyaron a quien tú sabes antes. Todos son peligrosos, continuó Hagrid. ¿Qué, entonces por qué no fueron arrestados por el ministerio? Harry estaba claramente sorprendido por esto. ¿No lo entiendes? Harry, ellos son nobles. Pueden ser fácilmente perdonados si inventan algo que Voldemort haya confundido. Esta es la realidad del mundo mágico. Harry, esta es la realidad. Julian respondió por Harry. La familia Malfoy ha existido durante casi 10 siglos desde la antigüedad hasta el presente. Su red de relaciones es tan grande. De hecho, hay muchas conexiones entre los nobles en el mundo mágico. Un cabello puede afectar todo el cuerpo. Mira, ese día abofeteé tan fuerte a los Malfoy en la cara, y no les hizo ningún daño. Julian continuó hacia Harry. Al ver que el tema se volvía más intenso, justo cuando Julian estaba a punto de dudar de Harry, Julian dijo, en realidad, Harry, la familia Potter y la familia Weasley son todos nobles, así que no tienes que decepcionarte con el mundo mágico. Bueno, hay muchas familias como los Weasley en el mundo mágico. Todos son amables y amigables con los muggles. La familia Potter. Harry bajó la cabeza, como si estuviera pensando en algo. Harry, quien bajó la cabeza, se sintió atraído por el periódico en la caja de madera al lado de la silla, rápidamente jaló a Julian y le dijo, Julian, mira esto, ¿no es el 31 de julio el día que me llevaste de compras? Tal vez estemos allí ese día. El duende de Gringotts dice que el contenido de la bóveda asaltada fue tomado hace un mes, continuó Harry. Hace un mes, repitió Julian, hace un mes fue el día en que el profesor Dumbledore me llevó a Gringotts, y si recuerdo lo que el profesor Dumbledore fue a buscar. Casualmente, la bóveda en la que entraron no sería esta. Es muy posible, no, la posibilidad es muy alta, dijo Harry emocionado. Julian, ¿sabes lo que consiguió el profesor Dumbledore? Bueno, no estoy muy seguro, porque no fui a buscar esa cosa con el profesor Dumbledore. Julián respondió con pesar. ¿De verdad,
es una lástima. Harry y Ronald también dijeron mucha lástima. Por cierto, hablando de Hagrid, ¿sabes qué se llevó el profesor Dumbledore? Julian miró a Hagrid y preguntó. Al ver la expresión tensa de Hagrid, era obvio que sabía algo. Harry y Ronald miraron expectantes a Hagrid, esperando obtener algo de la boca de Hagrid. Pero Hagrid obviamente no quería decir nada, y los tres decepcionados al final no pidieron nada de la boca de Hagrid. No fue hasta cerca de la cena que los tres regresaron al castillo con muffins de piedra de Hagrid en sus bolsillos. Ninguno de los tres se comió el muffin de roca, porque el muffin de roca estaba tan duro como un ladrillo. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 19 capítulo 19 primera colaboración con Snape hace 642 días. Eran casi las 8 de la tarde y Julian salió de la sala común de Gryffindor con sus notas del experimento. Cuando llegué al salón del segundo sótano, eran exactamente las 8 en punto. Julián llamó a la puerta y ésta se abrió un momento después. El profesor Snape lo miró hoscamente y dijo, «Adelante». Luego Julian siguió a Snape al segundo salón de clases. Los dos se detuvieron en el medio de la habitación. Snape se giró bruscamente, miró a Julian y dijo, «Cuéntame sobre tus ideas de diseño». «No hay problema, profesor. Mi intención original es aumentar la resistencia mágica de los magos. Debido a la escasez de pociones de mejora mágica, el poder mágico de la mayoría de los magos en el mundo mágico es extremadamente bajo. Todos dejan que su poder mágico crezca naturalmente con la edad. Este resultado ha llevado incluso a magos adultos, y pocas personas han alcanzado un nivel considerable de poder mágico. Entonces nació en mi mente esta poción que puede aumentar temporalmente el poder mágico de los magos. Como todos sabemos, hay algunas partes del cuerpo de muchas criaturas mágicas en el mundo que pueden aumentar el poder mágico de los magos, pero debido a que su poder mágico o veneno es demasiado fuerte, los frágiles cuerpos de los magos no pueden resistir su poder medicinal, así que seleccioné varias hierbas y materiales medicinales suaves que pueden proporcionar a los magos un poder mágico considerable. Y luego los ajusté de acuerdo con sus propiedades medicinales y farmacología para que alcanzaran una proporción que pudiera lograr el efecto deseado. Descubrí la fórmula y también controlé la cantidad de flor de chamejasma y pasto nevado de invierno como materiales principales dentro de un rango muy pequeño. Desafortunadamente, las propiedades medicinales de los dos materiales medicinales entraron en conflicto, por lo que tuve que usar un estabilizador y un agente neutralizante para estabilizar y neutralizar, pero aunque el estabilizador y el agente neutralizante han funcionado, estos dos agentes también reducen en gran medida el efecto del agente, que no ha alcanzado el que esperaba. Mi experimento encontró un cuello de botella, así que vine a pedirle ayuda, profesor Snape, espero que con su ayuda pueda perfeccionar esta poción y, por supuesto, le pagaré. Dijo Julián. Pago, HMPH, no puedes pagar mi salario. Dijo Snape con desdén. Entonces Snape se giró, señaló una mesa de laboratorio y continuó. Esa mesa es tuya ahora. Si necesitas algún material medicinal, ve al estante a buscarlo. Si no tienes ninguno en el estante, dímelo y yo me ocuparé de ello. Pero si desperdicias materiales medicinales, solo dame toda la basura que refinas. Bébelo. Está bien, profesor. Julian estuvo de acuerdo, sabiendo que Snape accedió a ayudarlo, así que dejó el cuaderno de laboratorio y fue al estante para buscar los materiales que necesitaba. Después de que Julian reunió todos los materiales, regresó a la mesa de experimentos que Snape le había asignado. Los materiales que Julian necesita son muy comunes, porque Julian tiene la intención de usar esta poción en todo el mundo mágico, por lo que el costo no debe ser demasiado alto.
Quita la poción neutralizante, reemplaza la raíz de la hierba DRA con las hojas del árbol mágico de Rabí y refina la poción nuevamente. Echaré un vistazo. Ordenó Snape. Por supuesto, Julian estuvo de acuerdo, y durante las siguientes 2 horas, Julian lo hizo, Snape observó, y 2 horas más tarde, Julian vertió sus resultados en un tubo de ensayo y toda la poción adquirió un hermoso color plateado. Hasta ese momento, Snape todavía no hablaba, pero llamó a un elfo doméstico y le ordenó que bebiera la poción. Julian no lo detuvo, porque sabía que Snape y él no probarían la poción, pero tenía que conocer el efecto específico de la poción, así que solo puedo dejar que el elfo doméstico pruebe la poción. Afortunadamente, la poción se ha perfeccionado básicamente. Incluso si no puede aumentar mucho el poder mágico, no causará ningún daño al elfo. Explica exactamente cómo te sientes, ordenó Snape. Por supuesto, profesor Snape, Lala se siente muy extraña. El poder mágico de Lala parece haber aumentado mucho. Lala ahora puede percibir claramente cada gramo de su poder mágico. Lala parece tener un control más preciso sobre su poder mágico, pero Lala siente que es solo temporal, respondió Lala. Snape y Julian intercambiaron miradas. Parece haber tenido un efecto inesperado, le dijo Julian a Snape, y luego al elfo, Lala, cuánto ha aumentado el poder mágico, cuánto puedes percibir el poder mágico, qué tan preciso es el control, todo esto es preciso. Una vez. Está bien, señor, el poder mágico ha aumentado en un 10%. Ahora puedo percibir cada gramo de poder mágico en mi cuerpo. En cuanto al control, si Lala necesitaba 7 partes de poder mágico para lanzar un hechizo, ahora solo necesita 5 partes. Lala respondió respetuosamente a la pregunta de Julián. Registró cuidadosamente la descripción de Lara en el cuaderno, luego miró a Snape y dijo, profesor, aunque produjo un efecto inesperado, nuestra intención original era aumentar el poder mágico, y el poder mágico de esta poción solo ha aumentado en un 10%. Esto es mucho menos del 40% que esperábamos y no ha logrado el efecto básico de la medicina, pero podemos preparar otro tema para estudiar los efectos secundarios que acaban de ocurrir. Snape asintió con la cabeza, luego miró la hora y dijo, espera un minuto, después de que el efecto de la poción en el elfo doméstico desaparezca. Ordena el banco de pruebas y podrás regresar al dormitorio y venir aquí a las 8 en punto todas las noches de ahora en adelante. Experimento, saludaré a la profesora McGonagall. Después de eso, Snape ignoró a Julian y salió del laboratorio. Después de 2 horas, la reacción de aumento en Lala desapareció. Después de que Julian registró la hora, ordenó la mesa de experimentos y caminó hacia la torre de Gryffindor. Por suerte para Julian, no se topó con Filch y su gato en el camino. Después de que Julian respondió la contraseña y abrió la puerta del salón para entrar, descubrió que parecía haber una persona en el sofá. Cuando Julian se acercó, resultó ser Hermione, quien ya estaba dormida con un libro en la mano. Hermione, despierta, ¿por qué te quedas dormida aquí? Julian empujó a Hermione ligeramente y dijo. ¿A dónde fuiste? No regresaste tan tarde, te esperé por mucho tiempo, les pregunté a Harry y Ronald, dijeron que no sabían tu paradero, casi fuimos a buscar a la profesora McGonagall, vas a hacer un recorrido nocturno. Ahora, no puedes hacer esto, nos costará puntos. Dijo Hermione emocionada mientras recobraba el sentido, mirando a Julian. Oye, no te emociones niña, ya regresé y no tengo una gira nocturna, voy a discutir pociones con el profesor Snape, la consoló Julian, y luego preguntó, por cierto, me has estado esperando durante tanto tiempo, ¿hay algo que quieras decirme? Al escuchar las palabras de Julian, la cara de Hermione se puso roja de repente y luego tartamudeó, quiero disculparme por lo que pasó esa mañana, no fue mi intención abofetearte, solo inconscientemente, y luego. Mirando a Hermione que vaciló y se disculpó frente a él, Julian sonrió,
le dio unas palmaditas en la cabeza a Hermione y dijo suavemente, «Relájate, Hermione, no me tomé este asunto en serio, pero si puedes venir y disculparte, todavía estoy muy feliz». Hermione se sonrojó aún más, ya sea porque estaba feliz de tener el perdón de Julian o porque Julian le dio una palmada en la cabeza. La atmósfera de repente se volvió ambigua, y justo cuando Julian estaba a punto de continuar diciendo algo, una voz en broma vino de repente desde la puerta del salón y dijo, «Ajá, pillé a 2 niños de primer año que estaban teniendo una cita en secreto». Tan pronto como Julian y Hermione voltearon la cabeza, vieron a los gemelos Weasley aparecer en la puerta del salón, obviamente fueron ellos quienes hicieron el ruido hace un momento. Hermione se sonrojó aún más cuando vio al hermano Weasley, tomó su libro y corrió hacia el dormitorio de las niñas sin decir una palabra. Julian miró en silencio a Hermione, que corría para salvar su vida, y pensó, «Es bueno que no me hayan abofeteado». «Es bastante rápido», dijo uno de los gemelos. «Nuestro pequeño genio de Gryffindor no solo tiene talento para aprender, sino también un genio para enamorarse. Parece tener más talento que aprender». «Sí», afirmó el otro de los gemelos, «escuché a Poe decir que tuviste una aventura con esa chica hace mucho tiempo, pero no esperaba que fuera verdad». «Deja de causar problemas, mi relación con Hermione es normal, por favor deja de decir tonterías». Julián dijo impotente. «Sabemos que la relación es normal, una relación normal entre novio y novia, lo entendemos, lo entendemos», dijeron los gemelos al unísono y luego se rieron juntos. Julian dejó de discutir con los gemelos y en lugar de eso preguntó, «¿Qué están haciendo ahí afuera tan tarde?». El pequeño Ronald dijo que no podemos encontrar a su buen amigo, el pequeño genio de Gryffindor, así que por favor déjanos buscarlo. Respondieron los gemelos. El corazón de Julian se calentó y pensó en Sisu y en su vida anterior, y luego agradeció a los gemelos, «Entonces, gracias a todos, e incluso me molesté en dejarles hacer un viaje adicional». «Está bien, de todos modos no teníamos suficiente para cenar, así que fuimos a la cafetería a buscar algo para comer, y por cierto te buscaré», dijo uno de los gemelos con indiferencia. Julian Joaneschino @Joaneschino, devuélveme el toque, bastardo. Al cabo de un rato, Julián recuperó el ánimo, dio las buenas noches a los hermanos gemelos y volvió al dormitorio a dormir. Nada que decir en toda la noche. La actualización de marca del 18º aniversario de Feilu retribuye a los lectores. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 10 de agosto al 20 de agosto. Almohadilla 20 capítulo 20 lección de vuelo hace 642 días. A la mañana siguiente, Ronald y Harry despertaron a Julian y le preguntaron qué había hecho anoche. Julian dijo con indiferencia, «Anoche fui a hacer experimentos con el profesor Snape». Después de responder, Julian continuó acostándose y volvió a dormir, dejando solo a Ronald y Harry con caras de sorpresa. «Harry, Julian no es un espía enviado por Slytherin». Después de terminar de hablar, antes de que Harry pudiera responder, volvió a la cama y se quedó dormido. Después de que Julian durmiera lo suficiente, ya era cerca del mediodía. Julián miró a su alrededor y las camas ya estaban vacías. Quizás deberían ir a comer. Después de levantarse, lavarse y ordenar, Julián también fue a cenar al restaurante. Arriba. Al pasar por la sala común, Julian vio a Hermione leyendo allí, así que se acercó y le preguntó, «¿Sigues leyendo, Hermione, ya comiste?». Hermione, que estaba leyendo el libro con atención, se sonrojó instantáneamente después de escuchar su voz, que era realmente bonita. Ignorando a Julian, Hermione se fue con su libro en brazos, como si Julian fuera una especie de flagelo. Julian miró a Hermione quien se fue con expresión aturdida, pensando, «¿Qué pasa? No puede ser porque soy demasiado tímido».
Pero además, la pequeña Hermione probablemente era demasiado tímida para verse topada con esa escena engañosa una y otra vez. Sin pensarlo mucho, Julián caminó hacia el restaurante con pasos alegres. Cuando llegaron al restaurante, vieron a Harry y Ronald comiendo, así que se acercaron. Al notar la llegada de Julián, los dos le hicieron espacio, y cuando Julián pidió algo delicioso para comer, Ronald dijo, «Entonces, es verdad». «¿De qué estás hablando, Ronald? No entiendo, este puré de papa está delicioso». Julián, que respondió vagamente a Ronald, se metió en la boca otro gran bocado de puré de patatas. «No lo sabes, todo es una locura». Ronald dijo con una mirada de sorpresa. «En este momento, todo Gryffindor está rumoreando que está saliendo con esa Hermione Granger», dijo Ronald antes de que Julian arrojara el puré de papas que no había tragado. Afortunadamente, no había nadie en el lado opuesto de ellos. Después de que Julian limpió los rastros con su varita, miró a Harry y Ronald con una mirada de tonto y dijo, «¿Quién es tan holgazán que chismea sobre mí?». Vistos por los ojos de Julian, los dos se sintieron incómodos y dijeron, «La noticia vino de un estudiante de tercer año. Su nombre parece ser Paul. Vive en el mismo dormitorio que Fred y George. Vamos». Le pregunté y juró que te vio a ti y a Hermione teniendo una cita en el tren de Hogwarts, y luego nos preguntó si te fuiste en el camino. Entonces, ¿cómo respondiste eso?, preguntó Julián. Por supuesto que respondimos la verdad. ¿Te fuiste a mitad de camino? No, ¿y esa Hermione Granger te llamó? Ronald respondió honestamente. Y justo cuando fuimos a interrogar a Paul, el estudiante de último año, Fred y George estaban allí, y testificaron que tú y Granger tuvieron una cita en la sala como una noche al mediodía. Harry añadió, cuchilló, a un lado. El confundido Julian no sabía qué decir, pensó para sí mismo, no era de extrañar que Hermione estuviera actuando raro esta mañana, el quid del problema estaba aquí. Después de un rato, Julian recobró el sentido y dijo en voz baja, «¿Ustedes dos engañan tanto a sus compañeros de equipo, lo sabe su familia?». Aparentemente sorprendidos por el tono de Julian, Ronald y Harry se apresuraron a aclarar, «No chismeamos contigo». Le dijeron a Julian al unísono. «Ustedes son peores que los chismes, tarea para una semana». Julian apretó los dientes y dijo. Por supuesto, no fue que Julian les pidiera a Ronald y Harry que hicieran su tarea, sino que Julian no copió sus tareas durante una semana. Al escuchar las palabras de Julian, Harry y Ronald quedaron aterrorizados por un momento y el castigo de Julian casi los mata. «No, Julian, no puedes hacer esto, me va a matar», dijo Ronald con voz temblorosa. «Sí, Julian, cuento contigo para mi tarea de pociones». Harry también estaba claramente desconcertado. «Debes hacer tu tarea tú solo, de lo contrario, ¿qué harás durante el examen final? Nadie te ayudará en ese momento», dijo Julián con una expresión de «te estoy cuidando». En los siguientes 20 minutos, Harry y Ronald siguieron bombardeando los oídos de Julian, tratando de hacer que Julian renunciara al castigo, pero Julian, que estaba decidido, no se dejó persuadir por estos dos, y Julian incluso se dijo a «cierra los oídos y escucha». Después de comer, Julian ignoró a Ronald y Harry y fue directamente a la biblioteca para seguir estudiando Animagus. El fin de semana terminó con Julian trabajando en el Animago durante el día y experimentando con Snape por la noche. A las 12 de la noche del domingo, Julian regresó del laboratorio de pociones. Al mirar al grupo de jóvenes magos que no dormían en el salón, Julian se sintió un poco extraño. Al encontrar a Ronald y Harry entre la multitud, Julian preguntó, «¿Por qué estás tan loco por la noche? No duermas. ¿No tienes miedo de que la profesora McGonagall te encuentre en esta fiesta? No seas tan serio, Julian, ya sabes, tenemos lecciones de vuelo el próximo jueves, con Slytherin, pero eso es genial, ¿no?», dijo Harry emocionado. «¿Clase de vuelo?
Antes solo hacía volar bestias psíquicas, pero montar una escoba aquí parece un poco extraño. Murmuró Julián. Haciendo caso omiso de los pequeños magos locos, Julián se levantó del sofá con sus cosas en brazos y se dirigió directamente a su cama. En los días siguientes, Julian experimentó el estatus del Quidditch en los corazones de los pequeños magos. No importaba a dónde fuera Julian, se encontraría